Muy bien, vamos a comenzar. Esta sesión es una sesión adicional a las clases que hemos tenido de elementos básicos de la psicología. Es una sesión que, bueno, los que participen en esta sesión, pues que bueno, me da mucho gusto, pero los que no participen van a tener que entregar un reporte, porque aunque la sesión no es obligatoria su presencia el día de hoy, porque no estamos dentro de los días que corresponden de clases, pero los que van a ver la sesión grabada, que van a ver el día de mañana o pasado, tendrían que entregar un reporte de la sesión adicional, ¿no? Porque es importante porque además voy a tocar temas para dar continuidad a la materia. Entonces, los que estén ahorita presentes, ahorita que pase lista, ustedes no entregan reporte. Los demás sí, para asegurarme que sí vieron la sesión de asesoría, ¿no? Porque esta sesión es importante, sobre todo porque estamos ya cerrando la materia. Entonces, vamos a comenzar. En clases pasadas estábamos revisando esta cuestión que tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje va a ser fundamental, estudiantes. La única herramienta que va a tener un consejero en adicciones para poder trabajar, o la herramienta principal en este caso, no quiero decir la única herramienta, pero una de las herramientas principales que va a tener un consejero en adicciones o un preventor de adicciones para poder trabajar con una persona con problemas de adicciones o para trabajar en situaciones de prevención de adicciones va a ser el lenguaje, ¿no? La vez pasada decíamos, y les comparto pantalla en este sentido, de dónde obtenemos la definición o la primera conexión con esto que tiene que ver con, con el lenguaje. Denme un segundo para compartirles pantalla y para que todos vean la presentación. ¿Dónde está? Aquí está. La sesión pasada hablábamos un poco de esto, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Esto que tiene que ver, que viene de la filosofía, ya lo decíamos la sesión pasada, que tiene que ver con el verbo legein, que significa yo digo, yo pongo orden, ¿no? Ya desde este decir, yo digo, ya no es el otro quien dice, ¿sí? Ya no es un otro que viene a decir que soy yo, sino que yo soy quien digo en mi historia, en mi vida, pero además eso que digo tiene un efecto de poner orden a esa historia y a esa vida. Si analizamos la definición del verbo legain, como lo veíamos la sesión pasada, nos dimos cuenta que legain o logos, ¿no? Logos, aquí vamos a encontrar el término, eh, déjenme, aquí, logos, esto en griego es logos. Cuando les aparezca en el examen así, como está aquí, sería logos, ¿no? O legain. Tanto legain como logos, así lo voy a referir yo. Pero logos sería, yo digo, tiene que ver con decir algo, yo digo esto, y por lo tanto, si yo digo, tengo posibilidad de poner un orden de eso que dije, ¿sí? Por eso el logos o el verbo legain o el legain está relacionado con los términos de palabra, estructura, ver bien, el encuadre, el conocimiento, la teoría, el pensamiento, la razón, el orden, el límite, la fuerza, el inicio, etcétera, etcétera. Y estábamos estableciendo que lo más cercano al verbo legain o lo más real al verbo legain es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje va a ser lo más cercano al verbo legain o al yo digo, yo pongo orden. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos orden a partir de nuestra palabra. Esta propuesta de Alcohólicos Anónimos donde dice, si por la boca enfermaste, por la boca te curarás. Es decir, si por la boca enfermaste, por la boca te curarás, implica que hay una persona que enferma por la boca, es decir, introduce algo a su boca
En este caso yo estoy tomando café, introduzco algo a mi boca, en este caso podría ser la sustancia, el alcohol, cuando inhalo la droga, etcétera, etcétera. Entonces enfermo a ese cuerpo orgánico, a ese cuerpo biológico, ¿no? Si por la boca enfermo, la apuesta es que por la boca también puedo sanar, ¿sí? Es decir, puedo entonces sanar a partir de la palabra. Y lo decíamos la sesión pasada y en sesiones anteriores, ¿no? La palabra tiene poder, ¿no? Esto en cuestiones bíblicas. La palabra tiene poder. ¿Qué palabra? La palabra del sujeto, es decir, la palabra de cada uno de ustedes que puede poner orden en su vida. Y entonces, en ese decir, yo pongo orden en mi vida, acciono y por lo tanto doy una estructura, ¿sí? Supongamos que yo tengo una familia que todo el tiempo me dice, tú eres un adicto, tú le robas a mi mamá, tú te robaste la televisión y la llevaste al punto, tú eres un rata, tú eres un alcohólico, tú eres un mantenido, tú esto y esto otro. O sea, alguien más está diciendo de mí algo, alguien más me está autonominando, ¿sí? ¿Sí me explico? Alguien más me está diciendo, tú eres un adicto, tú eres un alcohólico, tú eres un rata, tú eres un puntero, tú eres un águila, tú trabajas con la mafia, tú esto, tú. O sea, alguien más me está diciendo, mientras yo guardo silencio, porque efectivamente no tengo más que decir de eso. Y hay una realidad bien importante que vamos a encontrar en la filosofía. Va a decir Friedrich Nietzsche, el filósofo, en Así habló Zaratustra, en el canto del loco, va a decir, ante la verdad es mejor callar. Ante la verdad es mejor callar. O el que calla cede. Entonces, cuando a mí me dicen, tú eres adicto, y yo sé que me encanta drogarme, que a mí me fascina drogarme, empastillarme, alcoholizarme, pues solamente me quedo callado, me meto a mi cuarto y me pongo a drogarme. Es decir, guardo silencio ante esa verdad, porque no tengo otra cosa que decir sobre eso. Si alguien me dice, tú eres adicto, yo le podría decir, sí, pero trabajo, pero soy licenciado, pero soy consejero, pero atiendo a mi familia, pero la controlo, pero me drogo nada más una vez al mes, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí me explico? Pero la realidad es que ante esa verdad hay veces que no se puede decir nada, porque lo que hace la sustancia es atrapar completamente al sujeto, ¿sí? Por eso ese verbo legain, de decir yo digo, yo pongo orden, implica que yo también pueda tener palabras para no quedarme callado ante la realidad que estoy viviendo, que es lo que ocurre mucho en los procesos de rehabilitación de adicciones. A todo mundo se le pregunta qué va a pasar con el paciente. La mamá dice que se quede 2 años, el papá dice que ya lo saquen, la abuelita dice que no, el tío dice que tal, el primo dice que tal. Todo mundo habla. Bueno, hasta el pastor dice, Dios me dijo que se quedara 6 meses. O sea, todo mundo habla. Todo mundo habla, menos quién. Menos quién. El usuario, no es el Menos, paciente, el adicto. menos el paciente, el usuario. Todo mundo habla menos el paciente. Entonces, la propuesta establecida a partir de la filosofía es que nosotros tenemos un lenguaje y ese lenguaje está compuesto de palabras para poder expresar, para poder
hablar de tal situación. La cuestión aquí es que propone la filosofía que ese lenguaje es tan valioso y tan fundamental que nos da miedo acercarnos a la palabra, porque la palabra se encarna, la palabra se hace cuerpo, la palabra habita en tu cuerpo, en tu ser. Y eso también es bíblico. ¿Sí lo están entendiendo? Hay un versículo en la Biblia que dice, y la palabra y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, ¿quién es el verbo? En este caso, si estamos hablando del cristianismo, Jesús que nace y se hace corpóreo y habita entre la humanidad y viene a salvar, etcétera. Eso lo hacemos a un lado ahorita porque estamos en la parte del cuerpo real, es decir, nuestro cuerpo. Esa palabra tiene que encarnarse. Esa palabra tiene que tener fuerza de voluntad. Esa palabra tiene que tener decisión, porque si no, sería una palabra vacía. Es como cuando van a visitar al usuario, la familia, al centro y le dicen, ¿y qué quieres? ¿Qué has pensado de tu vida? Pues ya me siento bien, estoy bien. Ay, pues deberías de quedarte más tiempo, 2 años aquí. Y, sí, o sea, es decir, quien está hablando es la familia. Quien está hablando es que me dijo mi mamá qué, es que me dijo mi papá qué, es que me dijo mi padrino qué. La pregunta aquí es, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Sí me explico? Tú, porque al final la palabra tiene que encarnarse, tiene que volverse cuerpo. Por eso esta cuestión de, ¿tienes palabra o no tienes palabra? Se los han dicho, ¿no? ¿Tienes palabra o no tienes palabra? No, pues sí tengo palabra. Ah, ok, entonces cumple lo que dices. ¿Sí me explico? Esa parte de tienes palabra o no tienes palabra. La palabra es fundamental para poder empezar a desatar ciertas cosas en el proceso de la adicción. Si al paciente no se le da la posibilidad de la palabra, no se va a desatar nada, todo va a quedar anudado, no va a haber ningún proceso de rehabilitación. ¿Por qué la palabra tiene que ser fundamental? Porque la palabra es la herramienta fundamental para que el otro pueda expresar y pueda comprender. Muy bien. Hasta este momento, ¿qué están comprendiendo de esto que yo les estoy exponiendo? Me gustaría escucharles. Adelante, Emanuel. Pues a lo que va del tema, profe, pues yo me he entendido que mientras uno no empiece a tomar sus decisiones, no va a poder llevar a cabo esa acción, ¿no? Porque al último, todo el tiempo, como usted nos ha dicho, siempre hemos dejado que otras personas elijan por nosotros y por eso es el hecho de que muchas veces no hacemos lo que ellos quieren porque no lo deseamos, no lo queremos, pero si lo empezamos a desear, lo empezamos a querer, lo vamos a poder comunicar y lo vamos a poder realizar. Dijiste algo bien importante. Nunca hago lo que yo quiero y por eso no hago lo que mi madre o mi padre o los demás dicen que haga. Y dijiste, porque no lo deseo. Efectivamente, lo que no se desea no se hace. Sí, tiene que ser de, por eso cuando yo hablo de la palabra encarnada o de la palabra que se hace carne, si ustedes van a misa y son católicos, ¿quién levanta la mano quién es católico aquí? Si van a misa, si llegan a ir a misa un domingo, en los próximos domingos, si llegan a ir a alguna misa por ahí, van a escuchar esto de, y Jesús que se hizo carne y habitó entre nosotros, y entonces, o sea, es decir, y el verbo, ¿no? Cuando se habla del verbo, es decir, tiene tanta fuerza la palabra, que la palabra es lo único que tiene este sujeto en el caso de la adicción para poder desanudar esta cuestión adictiva, ¿no? En este sentido. Entonces, por eso la palabra va a ser muy importante. A ver, ¿quién más quiere aportar algo de los que... levantaste la mano, Roberto, hace un momento. Sí, buenas noches a todos, bendiciones.
Profe, pues yo le entiendo así, de que yo, por ejemplo, subjetivamente, mi palabra, lo que yo digo, tiene valor y vale, ¿verdad? Es lo que yo quiero hacer y es lo que, por ejemplo, si yo digo, voy a hacer esto y lo hago, ¿verdad? Sin que nadie me lo tenga que decir, sino que me nazca a mí decirlo. Sí, sí, exactamente. La Eso es todo, palabra, profe. la palabra tiene que conectar con el propio deseo, porque a lo mejor yo puedo estar haciendo una cosa y yo digo, bueno, yo quiero, no sé, yo quiero estudiar la preparatoria, ¿no? Pero me inscribo a la preparatoria y voy a la preparatoria, no entrego tareas, me hago tonto, no hago nada, etcétera, etcétera. Entonces, habría que preguntarse personalmente, ¿realmente quiero estudiar la preparatoria? ¿Por qué quiero estudiar la preparatoria? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Es un deseo personal o es porque estoy siguiendo a alguien? ¿Sí me explico? O sea, tiene que ver con el propio deseo. Adelante, Jonathan. Porque siento también esta Ah, no te escuchamos, Jonathan. ¿No me escuchan? No, quizás son los Bueno, audífonos. ok, Ahí está, a ya. ver, A ver, háblale. ¿listo? ¿Ya me oyen? Sí. No, no, no te escuchamos. Pero pues no. A ver si desconectas tus Listo, audífonos. Ahí te escuchamos bien. listo, ¿ya me Listo. escuchan? Sí, te escuchamos mucho mejor. ¿Ya me escuchan? No, tampoco, ¿verdad? A ver, vamos a apagar tu O- video. A ver, ¿puedes hablar ahí? ¿Ya me escucha? Sí, ya te escuchamos bien ahora sí. No, ¿verdad? ¿Ustedes lo ¿Ya escuchan? me escuchan? No, no te escuchamos, Jonathan. Quizá es tu conexión o algo. Bueno, ¿alguien más mientras Jonathan soluciona su situación de conexión? Fíjense, ¿Ya me escuchan? fíjense qué importante es la palabra, que si no hay un medio para poder expresar, no hay entendimiento, que es el ejemplo ahorita. Jonathan no puede hablar porque hay interferencia o algo, entonces no comunica el mensaje. ¿Sí lo ven? ¿Ya me escucha, profe? Sí, a ver, ahora sí aporta, a ver si ya entra ahora sí el audio. No, no te escuchamos. Si quieres escribirnos, porque vamos a perder, escríbenos porque vamos a perder tiempo en el que me escucha, no me escucha y va a haber un problema. Entonces, mejor escríbelo o acércate al módem o algo por el estilo. Ok, Entonces, a ver, estaba con esto de la palabra. Ahora, voy a compartirles pantalla para que entendamos cómo está este diagrama que les compartí la sesión pasada. La sesión pasada yo les compartí este diagrama, no sé si recuerdan. Voy para acá, para atrás. A ver, no, esto no. Más para adelante. No, esto tampoco. Esto ya lo vimos. Creo que es esto tampoco, ya lo vimos. Tampoco, me fui muy para atrás. Este diagrama. Este diagrama que yo les compartí la vez pasada, lo vamos a analizar ahora
un poco a partir del proceso de rehabilitación de adicciones. Dijimos nosotros que la filosofía va a ser una flecha que apunta hacia la verdad del ser humano, que para que el logos o la palabra tenga una función constructiva o una función creadora, o que la palabra haga su efecto en este sujeto o en cualquier persona, porque esto no nada más es para las adicciones, esto es para cualquier persona que necesite solucionar algo en su vida, ¿no? La palabra, utilizar la palabra. Hay gente que no habla, hay gente que se queda pues sin hablar, ¿no? En silencio, se queda con el enojo, se queda con el propio silencio y no habla, y entonces se queda callado, y después esto sale como de peores formas, ¿no? Termina como más agresivo, o termina drogándose, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiero compartirles un diagrama que tiene que ver precisamente con esto del Legain que decíamos ahorita hace un ratito, ¿no? La cuestión del lenguaje. Fíjense, ahí les va. Permítanme. A ver, vamos a entender el término logos o el Legain propiamente en su totalidad. Vamos a estandarizar esto en 6 apartados, en 7 apartados importantes. 7. Dijimos que el verbo Legain tiene que ver con la vista, ¿no? Primero tengo que ver. Primero tengo que ver. Pero no solamente se trata de ver, se trata de ver bien. O sea, es decir, tengo que ver bien aquello de lo que quiero ver. No se trata nada más entonces de ver que mi esposo 4 días a la semana llega borracho. Ah, pero es que como son las posadas está llegando borracho. Ah, sí, pero en mayo no eran las posadas y llegaba 4 días borracho. Y en febrero no eran las posadas y llegaba 6 días borracho. Y en junio no eran las posadas y llegaba 7 días borracho. Y además de llegar borracho no te daba para comer, no alimentaba a los hijos. Ah, bueno, si no, si no se ve bien, nos hacemos tontos ante esa realidad. ¿Sí? Ah, se está drogando poquito. No, pues ya nada más me gastaba 200 pesos en cristal, en alcohol, en marihuana. No, o sea, 200 diarios por 7, 1,400 a la semana. ¿Cuánto ganas? 2,000. Ah, bueno, te gastabas 1,400 y te daban 600. ¿Sí me explico? Es decir, no se trata de ver solamente, ver bien. Voy a decir algo muy concreto y fuerte. Dejar de hacerme tonto, dejar de hacerme pendejo ante la realidad. ¿Qué tengo que ver bien? Ver bien, ¿sí? No se trata de ver solamente, ver bien, ¿sí? Pero además tengo que conocer sobre eso, sobre la problemática, sobre lo que está ocurriendo en mi vida, conocer sobre las afecciones, conocer sobre la realidad. Tengo que conocer el problema, incluso contemplar ese problema, no negarlo. Vamos a hacer este ejemplo. Me voy a regresar a la vista y lo vamos a hacer con alguien que ha estado en un proceso de rehabilitación de adicciones. ¿Ok? Lo vamos a hacer con alguien que ha estado en un proceso de rehabilitación de adicciones. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere? Yo quiero mm, participar ahí, pero no sé, o sea, no sé si yo, tú no has estado en un anexo, en un centro, ¿ah? no. Ah, ok. Alguien que ha estado en un proceso de rehabilitación de adicciones. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan, profe? Sí, sí te escuchamos. Ahora sí, a ver, habla. Entonces participo yo, profe. Ok, a ver, John.
¿Vas a participar de lo que ibas a decir ahorita o de lo que vamos a hacer ahorita? No, de la dinámica que vamos. Ok, a ver, vamos a hacerlo con Jonathan. A ver, Jonathan, cuando llegaste al centro de... ¿Estuviste en un centro de rehabilitación, Jonathan? Sí, Ok, sí. cuando Jonathan llega al centro de rehabilitación, ¿qué te dijeron, Jonathan? Cuando llegaste al centro, ¿qué te dijeron los padrinos, las madrinas? ¿Qué te dijeron? Pues lo primero que me dijeron, que mi familia había pedido, había solicitado la ayuda, ya que pues yo estaba ya en una situación muy, muy deplorable, eh, que ellos estaban preocupados por mi integridad incluso física y mental, Ok, eh, la y pues familia vio, así es, la familia se dio cuenta. ¿Sí lo ven? sí, La familia vio, la familia se da cuenta de la problemática que tiene en su problemática personal del consumo, de alcohol, de drogas. A ver, la familia no es tonta, la familia ve. Que se haga tonta es otra cosa, pero la familia ve. Una vez que Jonathan lo llevaron al centro de rehabilitación y lo sentaron, le leyeron la cartilla y le dieron las reglas, y le dijeron aquí, hasta para ir al baño tiene que ir a pedir permiso, aquí para todo va a echar humildad, aquí tiene que levantar la mano, ¿no? sí, realmente fue lo primero, entrando me pasan a un área en la cual me hicieron una revisión física, literalmente pues me despojaron de toda mi ropa, en la Ujú. cual después de la revisión física me dicen, pues bienvenido a tu triste realidad, el día de hoy estás en una casa de vida en la cual por hoy no tienes la razón, por hoy estás sujeto a una disciplina y hay que echarle humildad absolutamente para todo. Está sujeto a una disciplina, ¿no? Cuando iniciaban las juntas en las que estabas, ¿dónde te sentabas? ¿Dónde tú querías? No, nos sentaban por tiempos. A mí me sentaron, obviamente, luego llegando a la primera fila, en Ok, la fila de adelante, justamente enfrente de la tribuna. ok. ¿Para qué? Para que vea bien, ver bien. ¿Se me explico? Ver bien, es decir, hasta el frente para que empiece a darse cuenta. Y entonces, seguramente, cuando Jonathan estaba en ese primer internamiento y que lo sentaban hasta en la parte de enfrente con las manos en las rodillas y que no podía voltear a ningún lado, y de repente que subía uno de sus compañeros que ya tenía más tiempo y que ese compañero empezaba a hablar de sus problemas personales, de sus situaciones personales con la adicción, de cómo golpeó a la esposa, de qué robaba, cómo andaba con la mafia, qué hacía. Jonathan, ¿qué empezaba a pensar? Pues yo lo juzgaba, principalmente eso, ¿no? Yo decía, pues eso le pasó a él por tanto, eso lo vivió él por tanto. Claro, Eh, a pesar de que muchas de las veces también cuestionaba, ¿no? Quería voltar hacia atrás como ver, yo conocí a un padrino dentro de la institución ya de tiempo y decía, no, pues este güey le habló de mi vida personal a este compa y me está exhibiendo, ¿no? Este vato me está hablando de mí, pero exacto. también evadía la realidad y decía, la mayor parte la juzgaba y decía, pues eso le pasó a él por tonto, ¿no? Eso no me va Eso a le pasar a mí, o eso no me ha es pasado a mí. exacto. Eso le pasó a él por tonto, eso no está relacionado conmigo. Sin embargo, Jonathan empezaba a conocer, sentado, empezaba a conocer, escuchando, empezaba a contemplar la problemática de la adicción, del alcohol, la problemática en la que estaba viviendo. Primero empezaba a ver, medio cerraba el ojo para no ver, empezaba a conocer, medio rechazaba y por dentro rechazaba la problemática, eso no soy yo, eso no me pasó a mí. Y por lo tanto, empezaba a contemplar esa problemática. Y en alguna ocasión,
le dijeron a Jonathan, a ver, compañero Jonathan, léase la reflexión del día de hoy. Y le dieron un librito y Jonathan empezó a leer la reflexión del día que le tocaba. Supongamos que era el día miércoles, a ver qué dice. No sé, ¿qué dice la reflexión de hoy, Jonathan? La verdad, hoy no he tenido oportunidad de leerla. A Eh, ver. cre- eh, Sé que estamos en el 11.º paso, que Ujú. es meditación. El programa es oración y meditación, el 11.º paso. Pues nos habla de la reflexión exactamente del día de hoy, no he tenido oportunidad de leerla, pero en sí el mes se dedica a lo que es la conceptualización mediante la oración y la meditación ante un Ok, poder superior y a un Dios. ok. Por una o por otra le dieron la oportunidad de leer un libro llamado Literatura. Iban por ahí algunos pastores, le daban la Biblia, iban por ahí un sacerdote y lo pasaba a leer, iba por ahí alguien y le enseñaba algo. O sea, ya este problema del ver bien, de contemplar el problema, ya se estaba mezclando con una cuestión literaria, ya había teoría. Recuerden que teoría viene de vista, teoría, ya había algo ahí, ya no era algo vacío. La problemática se estaba conociendo y se estaba vinculando a partir de una teoría. En este caso, si hablamos de la teoría de la literatura de Alcohólicos Anónimos, bueno, se estaba mezclando con la literatura de Alcohólicos Anónimos. Si hablamos de una literatura específica de psicología, por una terapia que da el psicólogo o la psicóloga, estamos hablando ya de teoría psicológica, ¿no? Y entonces eso, en algún momento yo quisiera preguntarte, Jonathan, cuando estabas viendo, cuando estabas conociendo y cuando estabas leyendo, ¿en algún momento empezaste a pensar algo sobre tu problemática personal y dijiste, ¿será que yo sí tengo un problema? ¿Será que sí soy como estos güeyes que están aquí anexados? ¿Será que yo soy similar? ¿Que compartimos experiencias? ¿Te pasó en algún momento, Jonathan, por la mente? Sí, claro que sí, creo que esto fue a partir como de después del primer mes, pues, más o menos, que ya había bajado del avión, ya no tenía tantos delirios, ya tenía un poco más de lucidez o de claridad mental, y empecé a entender esa parte de lo que nosotros llamamos el puente de comprensión, en Ándale. cuestión, de las vivencias de los compañeros, y ya no rechazaba mi realidad. Ya había ese puente de comprensión porque sentía que ya no se me estaba juzgando, sino que estaba rodeado de personas que me comprendían en su momento, algo que mucho tiempo en mi activa pues anduve buscando, ¿no? Incluso es algo que yo digo el día de hoy, irónicamente, mucho del tiempo de mi activa me la pasé de pandilla en pandilla buscando un sentido de pertenencia, y el lugar en el cual me sentí pertenecido pues fue por mí, no ocupé Ok, de ir yo a... ok. Empezó a razonar. Hubo una razón. Esto que nos acaba de decir, pensé, sentido de pertenencia, me sentía escuchado, a pesar de que me mentaban la madre también me sentía atendido, etcétera, etcétera. Empezó a pensar. Ya se estaba incluyendo la vista, se estaba incluyendo el conocer, se estaba incluyendo una literatura y empezó a razonar y empezó a ver bien y empezó a pensar más o menos bien. Pero en uno de esos momentos, a lo mejor al mes, ya habían llegado más compañeros y Jonathan no estaba en la silla de enfrente. Jonathan estaba a lo mejor en la silla de atrás y sonaron una campanita, tilín, tilín, tilín. Y el encargado de la junta, el que dirigió la junta, dijo, compañero Jonathan A, le invitamos a abordar tribuna. Por primera vez le dieron la oportunidad de utilizar la palabra
y subir a una tribuna. ¿Qué pasó en ese primer momento, Jonathan, que te subiste a una tribuna? ¿Pensaste qué decir? ¿Te dio miedo? ¿Qué querías hablar? ¿Te angustiaste? ¿Te sentías que te hacías del baño? ¿Qué pasó cuando te dieron la palabra? Cuando me tocó la primera tribuna, la verdad, de mi silla a la tribuna, una vez y me gustó decir, recuerdo que lo único que llegó a mi mente fue mucha desesperación, ¿no? Mucha frustración porque quería hablar realmente las cosas, pero llegaban, o sea, hubo como una sobresaturación en mi cabeza y balbuceaba, brincaba de un lugar a otro, hablaba de una cosa a media, luego de ahí me iba para otro problema, o sea, quise sacar todo de un jalón y al final de cuentas no pude sacar nada. Claro, exactamente, ¿no? Porque no es un fume de cristal para sacar el humo de un jalón. Es decir, la palabra tiene su efecto, pero la palabra tiene que llevarse al hablar bien. Es decir, a partir de una estructura. Te detuve tu video, Jonathan, porque se empezaba a cortar otra vez, ¿eh? Ah, ok, A, ok. a partir de una estructura, es decir, esa palabra hacía presencia, pero a partir de una estructura, no es una palabra al ahí se va. Tiene que ser una palabra elaborada, donde yo pueda construir mi historia a partir de hechos, a partir de relaciones, a partir de vínculos, ¿sí? Y eso lleva a dar una estructura al pensamiento, lleva a dar una estructura al proceso de pensar, al proceso de hablar. Y entonces, cuando ese sujeto puede hablar, pero puede hablar bien, empieza a dar estructura a su vida y empieza a poner en orden su vida. Sí. Esto es el logos. Esto es el proceso de rehabilitación de adicciones. El acto de ver y contemplar conduce a la manifestación de la palabra, lo cual, a su vez, da origen a la razón para dar orden al ser. El acto de ver, aquí arriba, ver bien y contemplar, conocer, leer, ver, conocer, leer, razonar, pensar, conduce a la manifestación de la palabra. La palabra va a dar origen a la razón y por lo tanto, esta palabra pondrá en orden el ser. Primero vemos, primero vemos qué es lo que ustedes están haciendo aquí en el proceso de consejería en adicciones. Gracias, Jonathan, por tu participación ahorita con tu experiencia. Primero vemos, luego conocemos, después leemos. Es lo que han hecho aquí en las clases. Han venido a ver clases, están conociendo de la consejería, están leyendo y luego empiezan a razonar. Y después de razonar, hacen preguntas, hablan de tal tema y empiezan a dar estructura, empiezan a poner en orden los pensamientos. Y esto no solamente pone en orden los pensamientos, sino que todo este proceso de ver, de conocer, de leer, de razonar, de hablar, de dar estructura, va a poner en orden a ese ser humano. No podemos comenzar por la palabra y luego por el conocer y luego por la razón y luego por el orden y luego por la vista, no. Todo es A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos poniendo en orden la vida. Es lo mismo. Cuando una persona llega a un proceso de rehabilitación de adicciones,
no se le da un servicio de manera inmediata, se le da un servicio básico, algo muy básico. Conforme va avanzando en el proceso de rehabilitación de adicciones, se le van otorgando otros servicios para cumplir con otras cosas. Conforme va avanzando su tratamiento, en algún momento le dijeron, ay, pues mira, te vemos, José Valdés, como con entusiasmo. Oye, ¿por qué no estudias consejería en adicciones? Ah, bueno, ya es otro proceso. ¿Sí me explico? Es poco a poco, poco a poco. Por eso a mí me desesperan los estudiantes que desde el principio quieren llegar como cuando llegan al punto, ¿no? Me han tocado estudiantes aquí en la clase de consejería. No hablo de ustedes, pero hablo de otras generaciones. ¿Cómo llegabas al punto, Diego Armando? Cuando ibas al punto por la dosis, ¿cómo llegabas? Pues yo llegaba, profesor, chiflando ¿Chiflando? y como, sí, o sea, es que había una manera en la cual se puede comunicar uno ahí mismo para poder Ujú. identificar qué persona llega uno ahí a comprar, porque no a cualquiera le vendían. Claro. Simplemente, simplemente tiene que llegar, o sea, ponerse pues que el mismo puntero conozca el chupero de la persona que va a comprar, si no, no le vendían. A ver, decías, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me da una dosis de cristal, por favor? No, no, No. Agarraba el no. billetito, lo metía por la Ahora rendija y dámelo en o, putiza porque me quiero drogar ya. o abrían la En, puerta y el temor de que te llegara a llegar que gobierno pues ahí para que no te agarren ahí pues comprando. Tú o llegabas con esa sea, desesperación, una con querer consumir y otra con el miedo de que te lleguen a atorar ahí. Me da una de aprecio. acabas de decir algo bien importante, con una desesperación, con una inmediatez, con una rapidez, que sea rápido, Sí. ¿no? Aquí hay muchos estudiantes, los que van a ver la clase grabada y los que están aquí de otras generaciones, que quieren que yo les responda el WhatsApp en putiza, así, como si fuera a venderles una dosis. A las 2, 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, para solucionar un problema. Hay estudiantes que quieren que así les contesten en los números de WhatsApp, que quieren que así les revisen la tarea. En el centro de rehabilitación hay pacientes que así quieren su medicamento, que al tronar los dedos quieren tal cosa. La inmediatez, la rapidez. Se dejaron de drogar, pero funcionan como adictos, con los mismos juicios y con las mismas actitudes. Rápido, tronando los dedos. Esto ya, ¿no? Me decía la vez pasada, eh, me decía el encargado, en el área de economía hay una persona responsable del área de economía, y entonces me decía, es que los estudiantes me traen loca, me decía esta chica que está ahí en la economía, porque mandan su comprobante y quieren que así a los 2 segundos tú les envíes su comprobante de pago. Obviamente hay un montón de estudiantes y tienen que revisar los comprobantes, ¿no? No es así como rápido, tiene que pasar un tiempo para que te envíen tu comprobante, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Entonces, los estudiantes que llegan aquí a consejería en adicciones llegan como si llegaran al punto, pero aquí se topan con pared, ¿vea? Yo soy un experto en poner límites, ustedes lo saben bien. Aquí no es rápido, aquí hasta para que te revisen la tarea tienes que echar humildad. Obviamente es mi función revisar las tareas, pero las voy a revisar cuando yo quiera, no cuando el estudiante me lo diga. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque entonces ustedes lo van a ver. A ver, ¿quién está encargado en centros de rehabilitación? ¿Tú, Jonathan? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo exigen las cosas? ¿Cómo piden rápido? Todo rápido. A la orden del día tienen que tener las cosas. A la orden del día. Ustedes allá en la fundación, ¿no?
¿Cómo se comportan los que acaban de llegar? ¿Quieren todo Quieren todo rápido? rápido y si no se lo damos a tiempo, hasta como que se molestan, pues. Y sin, por favor. Y se quieren ir después. Así, ¿no? ¿Tú así las pedías, Roberto, cuando estabas internado? ¿Todo rápido, todo inmediato? Pues fíjese que hasta la fecha, analizando las cosas, todavía sigo siendo bien desesperado para todo, quiero así Mm, las cosas de ya. claro, una desesperación, algo rápido, inmediato, o sea, es una dosis que me baje la ansiedad, una pastilla, rápido, ¿no? Rápido. Entonces, miren, hoy tenía que atender un paciente a las 9 de la mañana. Tengo un paciente, les voy a contar un caso clínico para explicarles esto de cómo es el orden, cómo es la estructura. Tengo un paciente. Este paciente lo veo 2 días a la semana, martes y jueves a las 9 de la mañana. La semana pasada, el día martes, sí se conectó a la sesión, a la terapia, porque lo veo por videollamada. Se conectó muy bien. El día jueves no se conectó. La sesión era a las 9 de la mañana y me escribe a las 12 del día. Buen día, olvidé la sesión. Y le pongo, bueno, puedo recuperarle la sesión el día de mañana viernes a la misma hora, 9 de la mañana. Está bien, lo veo mañana a las 9 de la mañana. Se le olvidó la sesión otra vez a las 9 de la mañana. Si un paciente no llega, tiene que pagar la sesión, porque es un compromiso y porque es un tiempo que está reservado para él. Entonces me escribe el día viernes. No es cierto, me escribe hasta el día sábado y me dice, olvidé la terapia el día de ayer, ¿qué procede? Y dije, hacerse cargo de su tiempo, pagar lo que le corresponde. Y listo, pagó la terapia. 2 sesiones, una de esas no la tomó. Eso le ha de haber enojado mucho. Hoy tenía que verlo a las 9 de la mañana y me escribe a las 9:30 y me dice, ¿nos vamos a ver o no? Ya enojado. Y yo le pongo, claro, a las 9 en punto yo estaba en el aula de Zoom esperándolo. Lo esperé hasta las 9:20 y usted no se conectó. Ya me acabo de salir. Pues es que me voy conectando a las 9:30. Ah, bueno, lo veo la próxima sesión. Esta sesión también se pierde. Y me dice, pero es que ya estoy aquí. Claro, faltan 5 minutos para terminar su sesión, porque yo ya tenía otro paciente a las 9:45. Y entonces le interpreté y le dije algo de lo que él me dijo en una sesión. Es un chico de 20 años y me dice, hace un tiempo me dijo él, pues a mí no me importa, ¿eh? A mí no me importa estar en terapia. Yo estoy aquí porque mi mamá me pide que esté, pero a mí no me importa la terapia. Así me dijo, ¿no? Ya tiene como 3 meses en terapia, pero eso le ha ayudado bastante y ya no está como con esas problemáticas que tenía, ha mejorado muchísimo, pero bueno, entonces le dije, quizá como no le importa la terapia, por eso no se conectó. Lo veo la próxima sesión. O sea, ¿qué le dije? Lo mismo que él dijo. Quizá como no le importa la terapia, por eso no se conectó. Entonces me puso en el emoji de WhatsApp así como una carita así como sorprendido. O sea, nunca en los 3 meses lo había mandado a la mierda como lo mandé esta mañana. Hay veces que hay que mandar a la mierda a la gente muy lindamente para que agarren el rollo, ¿no? Pero no tan directamente. Ah, bueno, al paciente se le tiene que hacer lo mismo, ponerle límites, que vea bien, que deje de hacerse pendejo, que conozca bien, que conozca, que contemple en qué está haciendo, que se haga cargo, que razone de lo que está haciendo para que tenga posibilidad de palabra. Les puedo asegurar que el jueves que me toca atenderlo a las 9 de la mañana, va a estar a las 8:55 conectado, porque siempre es muy puntual. ¿Por qué no se ha conectado las últimas 2 sesiones? Ah, bueno, la última sesión que se conectó para hablar, habló de un tema muy particular. Habló de la relación con su padre y de lo mucho
que lo aborrece y que no lo quiere ver. Bueno, yo soy una figura masculina, soy un hombre y soy su terapeuta. ¿Qué está pasando ahí? Está reflejando la imagen. Si no quiero ver a mi padre, tampoco lo quiero ver a usted. Y además porque el padre nunca estuvo, entonces por primera vez en la vida, un hombre le dice, a ver, chiquito, aquí no vas a hacer lo que se te pegue tu pinche gana. Aquí, si no llegas a terapia, la pagas. Aquí, si no te conectas y no me avisas que ya estás conectado, no hay terapia. Aquí, así es. Le faltaron esas reglas en la infancia. No tuvo un padre que lo orientara, que le pusiera límites. Hubo una madre que todo el tiempo le dio todo. Llega a terapia conmigo y se topa con pared. Alguien puede decir, ay, el profesor Aarón, qué mala onda es, ¿no? Le estás... No, es necesario que se tope con pared para que pueda procesar la experiencia del proceso terapéutico. Y es la indicación que yo le he dado a todos los profesores del instituto. Si un alumno le exige que revise la tarea, no se la revise hasta que usted quiera. Si un alumno exige algo, no se lo den hasta que usted quiera, hasta que usted tenga tiempo. Porque estamos trabajando con estudiantes que vienen de un proceso de adicciones, el 98%, y quieren hacer los que le pegue su pinche gana. Y aquí no es un anexo, es una escuela. Ah, bueno. Entonces, lo mismo es el proceso de poder entender cómo la persona tiene que hacerse cargo de su problemática. Trabaje su paciencia, trabaje su tolerancia, trabaje sus ganas, su frustración, hágase cargo de su mierda, no embarre a los otros de su angustia, ¿no? Y entonces ya es como que, yo les digo, creo que a algunos de ustedes les he respondido, creo que les he dicho, claro, trabaje su paciencia, o claro, o por ejemplo, me han contactado no sé, un domingo, ¿no? Y les he dicho, es que estoy con mi familia, acabo de terminar de comer. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Estoy en domingo, no te voy a responder porque no es para que te responda a la hora que se te pegue tu gana. O sea, ¿sí me explico? Es parte del proceso, no en mala onda, pero es parte de ello. Ustedes tienen que aprender a hacer eso. Adelante, Roberto y luego Jonathan. No, pues sí, profe, me acaba de caer el 20 con eso que dijo, ¿verdad? Por ejemplo, me cayó el 20 con eso que dijo de que todavía seguimos viviendo como un adicto, ¿verdad? Porque yo en mi caso personal sí soy muy desesperado, ¿verdad? Y mi propia esposa me lo ha dicho, oye, es que eres muy desesperado. Cosa que sí, ya, sí lo he visto ahorita porque dijo ese sobre el detalle de los recibos de la parte de economía y yo le mandé mensajes a parte de economía de que sí me podría mandar mi recibo y sí, es que estamos validando tus pagos y yo le decía, bueno, y eso fue hoy, le dije, es que ya fue desde la semana pasada, ¿verdad? Pero como dice usted, uno sigue todavía viviendo como si fuera uno un adicto. Y Claro, pero bueno, no lo digo, ojo, no lo digo por ti, lo digo porque esto se presenta siempre dentro de una característica de las adicciones. O sea, tú lo dices ahorita y te agradezco que lo compartas como parte, te identificaste con lo que yo dije, pero no lo digo por ti, porque el área de economía la lleva otra persona. Pero la cuestión aquí es que los juicios y actitudes se siguen manteniendo aunque ya no esté la droga. ¿Sí me explico? sí. Eso sigue ahí, ¿no? Jonathan, ahora sí te escucho. Sí, yo me confronté con la parte que dice de mandar sutilmente a la fregada a las personas, algo que en mi proceso nos decía mucho cuando, como comentaba el compañero de la fundación, cuando exigíamos y nos intolerábamos al no ver una respuesta, los padrinos volteaban y nos decían, si no te parece, ¿para qué te drogabas, carnal? Mm, Bueno, ahí es una parte de si no te gusta, pues ¿para qué estás aquí drogado, ¿no? Anexado. Claro, eso es como muy duro, pero la cuestión aquí es poder como reflejar al otro, ¿no? Que el otro, que tú seas un espejo para el otro. A ver, espérate, ¿no? Adelante, Emanuel. Eso en Alcohólicos Anónimos se le conoce como borrachera seca, ¿no, profe? Cuando sigues teniendo Ándale. los mismos vicios y actitudes, aunque ya no estés drogado, aunque no estés borracho, sigues gritando, sigues siendo histérico, sigues mintiendo más que nada y eso también, ¿qué cree que a mí me generó mucho problema
Cuando salí de mi primer internamiento me generaba mucho problema esto, ¿no? Porque me decían, es que actúas como si estuvieras drogado, aunque no lo estuviera. Claro, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque la realidad aquí es que mucho de lo que tú eres no tiene que ver con la droga. A ver, aquí es algo importante. A ver, yo le pregunto a Roberto, le pregunto a Jonathan, le pregunto a Emanuel, que son los que han aportado ahorita. Roberto, Jonathan y Emanuel. Piénsenlo. Y piensen los demás también algo para ustedes, ¿ok? Esta desesperación de la que habla Roberto, estos juicios y actitudes de los que habla Emanuel y esta situación de la que habla Jonathan. Antes de drogarse, antes de ser adictos, entre comillas, antes de consumir. Escuchen bien la pregunta y piénsenlo, no me respondan en chinga. Antes de drogarse, de consumir, de empezar en la relación con las sustancias, ¿estos juicios y actitudes ya estaban? ¿Ya eras desesperado? ¿Querías todo rápido, todo inmediato? Es muy probable que sí. Adelante, Manuel. Sí, porque, bueno, yo recordando mi niñez, ¿verdad? Y mi adolescencia, yo desde siempre he sido una persona muy desesperada, es una persona que se frustra muy pronto, ¿no? Que grita mucho también, ¿no? Ujú. Más que nada soy muy colérico y solamente la droga vino a potencializar, ¿no? Esos defectos de carácter que tengo muy remarcados. Y más si estás en un servicio en el centro y te toca estar acompañando, has de estar gritando por todo el centro de rehabilitación. Ah, sí. Jonathan. Sí, sí, yo desde muy temprana edad, incluso antes de consumir, como lo menciona, yo me involucré en varias actividades ilícitas por la desesperación económica. Yo vengo de una familia de condición humilde y esa parte, ¿no? Del querer dinero rápido, no puedo decir fácil porque nada es fácil, al final de cuentas, pero esa parte de querer el dinero rápido me llevó a tomar decisiones erróneas e involucrarme en varias situaciones ilegales, pues. Ok, gracias, Jonathan. Adelante, Roberto. Pues sí, profe, yo en mi caso particular, yo no era así, ¿verdad? Yo, nada que ver con lo que me convirtió la droga, ¿verdad? La droga me quitó la vergüenza, me quitó lo tímido, porque yo era una persona, pues, que se dedicaba nomás a su estudio, ¿verdad? A los estudios, a sacar dieces, nomás a concentrarse en la escuela. Pero cuando conocí la droga, me quitó la vergüenza, me quitó lo tímido, me hizo más déspota, me hizo desesperado. O sea, fue un cambio de carácter tremendo, ¿verdad? Que es con lo que todavía voy a empezar a trabajar con eso. ¿Eh? Me Claro, ayudó a identificar. pero es muy probable que muchas de las actitudes, muchas de las formas de funcionar, de ser, se hayan organizado antes de la adicción. Porque recuerden que la adicción es efecto de algo más. Es muy probable. Y algunas más se amarraron y se afianzaron o brotaron, no, obviamente. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? Adelante, Liz. Activa ahí tu micrófono. A ver si déjame activártelo desde acá. Ahí está. Yo. Entonces, si antes de tener la adicción Ujú. eran parecidos o iguales, ¿cómo identificas después de que estás sobrio, que es borrachera seca o eso que dijeron, a su verdadero yo? Ok. A ver, ¿cómo estás entendiendo la pregunta? A ver, O sea, ahorita desarrollala un dijeron, poco más. ahorita dijeron, que eran desesperados, y que estaban actuando como si estuvieran
en drogas, o drogados, o como adictos, sin estar drogándose. O sea, que ya están en abstinencia. Ok, ahorita, algunos. Ahorita, Sí. tipo una persona en abstinencia sigue actuando como adicto, Ujú. ¿verdad? Y muchos dijeron que sí. Entonces, la siguiente pregunta fue, entonces, ustedes pregúntense si eran así antes de, ¿verdad? Y muchos contestaron que sí, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo diferenciamos a que ya no está o siempre va a ser así? O sea, ya no tiene la borrachera seca y que en verdad eso es su verdadero yo. Ay, no sé cómo decirlo. Claro. Sí, 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 sí. A ver, O sea, el entonces término de... siempre, o sea, entonces desde que nace, o más bien no nace, pero desde que se va desarrollando en su vida, o en la pubertad, juventud, lo que sea, siempre actuaron como adictos sin saber que iban a ser adictos, o cómo. Ok, O sea, como creo una que es... personalidad adictiva, ¿no? Creo que esta pregunta, bueno, a ver, ojo, cuando creo que esta pregunta que haces, Liz, es muy buena, pero creo que se va a responder al finalizar esta clase, porque es precisamente Ok. la segunda parte de la clase o lo que viene a continuación es lo que quisiera como reflexionar, ¿no? Es decir, esta personalidad adictiva de la que se habla, que yo considero que hay ciertos rasgos que una persona tiene, hay ciertos rasgos que un adicto, un alcohólico tienen, por supuesto, hay ciertos rasgos, pero que en cierta medida no son exclusivos de una persona adicta o una persona alcohólica, sino que hay ciertos rasgos. Pero creo que esto se va a poder entender a partir de lo siguiente. Les voy a compartir pantalla. Denme un segundo para ¿Ya está apagado mi compartírselo. micrófono o no? No, todavía no. Ah, A ver, les voy a compartir pantalla para poder entender esto de la pregunta que hice Liz y para adentrarnos en esta continuidad del entonces, tema. si toda la vida, o sea, si ya o sea, van a vivir en abstinencia para siempre, siempre van a estar como en borrachera seca. Bueno, ojo, es que esto no tiene que ver con la adicción. Ok. Ok, esto no tiene que ver con la adicción, tiene que ver con otra cosa. Recuerden que la adicción o el alcoholismo es un efecto de males más profundos. O sea, el alcoholismo y la adicción son cuestiones de males más profundos, de cuestiones más que están en el interior. Un alcohólico y un adicto son el resultado, o sea, es decir, un adicto o alguien que consume cristal, por ejemplo, encontró el cristal o una relación con el cristal como una forma de poner un alto a todo eso o de Sí, como una válvula de organizarlo. escape. Ujú. Ajá, o el alcohólico, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque hay alcohólicos bien graciosos, ¿no? O sea, yo recuerdo que tenía un tío que era el alma de la fiesta. Nosotros estábamos esperando a que el tío se alcoholizara, porque si el tío no se alcoholizaba, no iba a funcionar la fiesta. Lo que no nos gustaba es que después de estar bien alcoholizado se iba a madrear a la esposa y se iba a acabar la fiesta. ¿Sí me explico? Ujú. Profe, entonces es la intersubjetividad, ¿no? La subjetividad. La intersubjetividad sería entre todos los sujetos, la subjetividad del sujeto, exactamente. Tiene que ver con la propia subjetividad, con la propia realidad del sujeto, ¿no? Y la relación que establece ese sujeto con la droga, con la sustancia. ¿Sí? A ver, adelante, Emanuel, para ir como entrándole a esto. Inclusive, profe, hay un capítulo en la literatura de Alcohólicos Anónimos que habla sobre esto, ¿no? De la familia después, que dice que muchas veces Ujú. la familia quisiera otra vez, como usted lo menciona, Les a ese papá escucho. alcohólico, a ese papá Ujú. que era el alma de Ándale, la fiesta, ¿no? Que ándale. solamente alcoholizado a veces daba cariño, solamente alcoholizado, Ujú. pues le regalaba el cambio de ve por las cervezas y te quedas al cambio, o sea, extrañan a ese papá, ¿no? Y es un punto que muchas veces, llega Mm. a ser un punto fuerte, ¿no? Porque inclusive la familia quisiera a veces que
Bueno, no quisiera que te drogaras, pero ciertas características de cuando estás drogado las extraña la familia también. Las extraña no porque las extrañe en sí, sino porque representan algo más, porque mm, hay como ¿cómo podré decirlo? Hay como una identificación. A ver, les comparto pantalla para que entendamos esto. Ahorita te doy la palabra, Roberto. Les comparto pantalla. A ver, todos nosotros, los que estamos aquí, y la gente en sí, pues tiene una familia. Nosotros conocemos a nuestra familia y conocemos a la familia con los integrantes que conocemos. Es decir, sabemos que está el abuelo tal, la abuela tal, la mamá, el papá, el tío, el primo, el sobrino, el hijo de, el primito de, primo segundo, primo tercero, etcétera. Pero esta familia pertenece a un árbol genealógico, ¿sí? O sea, además de conocer a nuestra familia, papá, mamá, hijos, esta familia va a pertenecer a un árbol genealógico, ¿sí? No es una familia por sí sola, sino que tanto papá como mamá traen su historia y además papá tiene sus propios abuelos, sus propios padres y los abuelos de los abuelos de los abuelos de los padres de los hijos. ¿Sí me explico? O sea, es una cuestión generacional, por así decirlo. Nuestra familia, nosotros conocemos a ciertos integrantes de nuestra familia, pero no conocemos a todos. Pero esta familia pertenece a un árbol genealógico, ¿sí? Pero aún así, la familia pertenece a un árbol genealógico mucho más amplio, ¿sí? O sea, si vamos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que hay más familiares, más abuelos, más tíos segundos, más primos segundos, primos terceros, primos cuartos, primos quintos. Nosotros nos quedamos de repente aquí con nuestra familia solamente. Ah, pues aquí está mi familia y mi papá era así, mi mamá era así. ¿No? Ahí está. Pero no vemos que esta familia, que es nuestra familia, piensen en su familia, papá, mamá, sus abuelos, etcétera, pertenecen a un árbol genealógico más grande. Y a su vez, esta otra familia pertenece a un árbol genealógico mucho más amplio, enorme, podríamos decir. Y este árbol genealógico más amplio, este árbol genealógico que es más amplio en este sentido, contiene ancestros, contiene antepasados que han forjado un legado a través del tiempo. A ver, léele, Manuel, o perdón, Juan Pablo, léele ahí. La familia pertenece a un árbol genealógico mucho Familia más amplio. pertenece La familia Ujú. pertenece a un árbol genealógico mucho más amplio, con ancestros y antepasados que han forjado un legado a través del tiempo. Este patrimonio familiar incluye historias, vidas, acciones memorables, nombres con significado y apellidos que perduran a través de generaciones. Cada rama de este árbol representa un vínculo con tu pasado que enriquece o afecta tu identidad presente. ¿Sí? Es decir, cada rama de este árbol representa un vínculo con el pasado que va a enriquecer seguramente, pero que también va a afectar el presente, aunque tú no hayas conocido a esos familiares. Haz de cuenta que tu historia es como un libro, como la que vemos aquí. Un libro que tiene muchas páginas, pero que tú vas a ver desde la página a lo mejor 10 hasta la página 70, porque vas a morir a los 70 años, a los 75. Y va a seguir y va a seguir, ¿sí?
sea, es decir, vamos a pensarlo de esta manera. Me voy a regresar para pensarlo de esta manera. En mi familia, supongamos, o en cualquier familia, o en la familia de Juan, hay un problema de alcoholismo. Bueno, no voy a decir un problema de alcoholismo, hay un problema de drogas. El primo se droga, el otro primo también se droga, el otro primo también consume, el otro primo vende droga, el otro primo se alcoholiza, el otro primo es el puntero, el otro primo lo mató la mafia. O sea, ya hay un problema. Y si Juan sigue analizando esta problemática, se va a dar cuenta que muchos de los familiares, si le pregunta a su familia, por ejemplo, se va a dar cuenta que muchos de los familiares anteriormente tenían nexos delictivos. Ya trabajaban en la mafia, murieron en la mafia, se alcoholizaban, se drogaban, etcétera. O sea, es toda una historia familiar, ¿sí? Yo les pregunto, quiero que piensen en su familia, quiero que piensen en su historia. Hagan de cuenta mm, que vamos a abrir el cofre, el baúl familiar. Si queremos pensar en eso, ¿qué habrá en esa historia? ¿Qué habrá en este baúl familiar? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué podremos encontrar aquí? Es muy probable que algunos de ustedes tengan enfermedades biológicas heredadas por parte de algunos familiares. Algunos a lo mejor tendrán problemas del corazón, algún virus, alguna problemática congénita. A lo mejor tú usas lentes como tu abuelo, como tu papá, como el tío, la mayoría usa lentes, problemas de la vista, del corazón. O sea, hay problemas orgánicos, ¿ok? Quiero que piensen en esto. Problemas que tienen que ver con lo orgánico, con lo orgánico. ¿Qué problemas orgánicos hay heredados en tu familia? Por ejemplo, Rocha, cuéntanos. ¿De qué se enferman las tías, los abuelos, tu mamá? ¿Qué se han heredado? Orgánicamente, Problemas del corazón. del corazón. Ahí está, Sí, ¿no? ya Ok. pues. Liz, en tu familia, ¿qué problemas biológicos orgánicos hay? Hay diabetes. Diabetes, ok, ¿no? Hipertensión, diabetes, ¿no? Ujú. Emiliano, en tu familia, ¿qué problemas orgánicos hay? No te escuchamos fuerte. No, ya no escuchamos, ¿verdad? ¿Ustedes escuchan? Pícale de nuevo, pícale de nuevo. A ver. Utilizan lentes. Ok. Fíjense, hay cuestiones orgánicas, unas más graves, otras menos graves, otras más complicadas, etcétera. Pero no solamente hay cuestiones orgánicas, hay problemas también puede haber de alcoholismo, de sustancias, el abuelo, el primo, el sobrino. Hay cuestiones incluso de anorexia, ¿no? Hay familias, por ejemplo, donde todas las sobrinas, todas las primas tienen que estar delgadas, porque la tía es delgada, porque la prima, no, problemas de alimentación. De repente, no, es que fulanita de tal tuvo bulimia, tuvo anorexia, etcétera, etcétera. Hay problemas de depresión, de ansiedad. Ah, es que fulanito de tal también tenía depresión igual que tú, por ejemplo, ¿no? Si abrimos este baúl, vamos a encontrar muchísimas cosas. Sí, hay veces, por ejemplo, como lo vemos aquí en la presentación, que dicen, ah, y si lo analizas, varios de los tíos, varios de los abuelos, varios de los primos han estado en la cárcel. Entonces, ¿por qué, no? Y ahora tú también en la cárcel, ¿no?
sea, no es nuevo, pues. Se está repitiendo la historia. Hay problemas de drogas, de pastillas, incluso con lo que se drogan también, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, donde la mamá todo el tiempo se estaba empastillando, ¿no? Pastilla para el dolor de cabeza, para el corazón, para todo. Entonces ahora el hijo utiliza la pastilla como una suplencia, por ejemplo, ¿no? Incluso hay historias donde el suicidio está presente en la familia, donde se suicidó el papá, pero también se suicidó el hijo, pero también se suicidó un primo. Entonces en la familia van cuatro que se suicidan, ¿sí? Y de repente no solamente hay estas problemáticas, encontramos situaciones en la actualidad que no son un problema, pero que son situaciones que de repente no vemos, ¿no? Cuestiones de homosexualidad, cuestiones de abandono de pareja, cuestiones de problemas entre las parejas, divorcios, ¿no? Golpes, maltratos. Si analizamos esto que vemos aquí en pantalla y de repente nos damos cuenta y de repente dicen, no, es que el tío Juan se separó de la tía Lupita. Y entonces el tío Juan se separó de la tía Lupita, pero también la hermana de la tía Lupita se separó de su esposo, la tía Roberta, ¿no? Ah, pero la tía Marisol también mandó a la chingada a su esposo. O sea, es decir, las tres hermanas se separaron. O a las tres hermanas las engañaron, ¿no? Así como el papá engañó a la esposa. Y es que, ¿por qué todos son alcohólicos? ¿Y por qué se suicidó fulanito de tal y luego fulanito de tal y luego fulanito de tal? ¿O por qué todos terminan en la cárcel? ¿O por qué en la familia el tío tal tiene su novio, tiene su esposo, es gay? ¿Y por qué mi hijo ahora es gay? Dios me castigó. ¿Sí me explico? O sea, de repente no entendemos como la problemática. Si ahondamos en esta situación familiar, nos vamos a dar cuenta que todo esto que encontramos aquí son historias y son efectos de la subjetividad familiar, de la realidad familiar, ¿sí? O sea, no es nuevo, pues. Que tú te drogues no es nuevo. Que el tío tal termine en la cárcel no es nuevo. Sin embargo, la familia se asusta, se angustia, ¿no? Ve algo como muy particular. ¿Por qué lo ve así? Porque es mi hijo, porque es mi hija. Pero si lo analiza en su familia, la droga siempre ha estado presente, la cárcel siempre ha estado presente, la homosexualidad siempre ha estado presente, ¿no? Ah, es que se separó de este... Y luego son cosas que están calladas, están como en silencio, no se habla de eso, se guarda silencio, o sea, es decir, no se pone orden, pues no se habla de eso. Ahorita les doy la palabra, ahí voy. Se guarda silencio, ¿no? Decía, eh, no sé, una paciente, ¿no? Decía, es que dejé a mi esposo. ¿Y por qué se separó de su esposo? Porque me engañó. Ok. Le descubrí una relación de pareja, ¿no? Y resulta que el esposo engañó a la esposa con un trans, ¿no? Con un hombre. Y después, conforme íbamos avanzando en terapia, la señora estaba angustiadísima porque el hijo estaba enamorado de una trans. Y entonces decía, ¿cómo es posible? ¿Qué condena estoy sufriendo yo? Mi esposo me engañó con un trans y ahora mi hijo está enamorado de una trans. Sí. Es decir, no es algo nuevo, es algo que ya está en la problemática familiar y que está organizada en la historia familiar. Ahora, no son hechos aislados. Un alcohólico no es un sujeto alcohólico ahí solito. No, hay toda una historia de alcoholismo en la familia. Una persona que consume no es solamente el consumiendo, hay toda una historia de consumo en la familia. La pregunta aquí es que muchas veces esto se va como
volviendo algo que es como común. Es común que todos se droguen, es común que se suiciden, es común que mueran de cáncer, es común que mueran de paro cardíaco en el corazón, es común que, que se droguen, es común que haya depresión. O sea, es decir, se vuelve como una cuestión común o se vuelve una cuestión, la palabra cómo es? Se normaliza, profe. Se normaliza la situación, ya se ve como algo, ¿no? O si no se normaliza, se atribuye a una cuestión religiosa, ¿no? Se atribuye a una cuestión religiosa. Es la cruz que me tocó, es la prueba, y entonces van 7 generaciones que por más que te vuelvas cristiano, que por más que te vuelvas religioso, pues sigue habiendo adictos y no salen de la adicción. Parece que Jehová Yahvé no está escuchando. No, la pregunta no es si Jehová o Yahvé escucha. La pregunta es si tú te estás haciendo pendejo ante esa realidad y no estás escuchando, no estás viendo, no estás conociendo, no estás razonando, no estás hablando y por lo tanto no estás dando orden. Este ejemplo es maravilloso. Roberto dijo, pues ya me doy cuenta que quiero todo así. Se vino a dar cuenta en una clase de consejería en adicciones del profesor Aarón. Ya lo vio. Ahora cada vez que quiere las cosas en chinga, se tiene que acordar de esta clase. Va a tener que decir, chin, otra vez estoy como un pinche adicto ahí queriendo todo en chinga. ¿Sí me explico? Es decir, yo digo, yo pongo orden. Lo que no se ve, lo que no se habla, sigue funcionando como síntoma. ¿Sí lo ven? ¿Lo están pensando? ¿Están pensando cosas? A ver, ¿qué están pensando? Me gustaría escucharles. Jesús, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de esto que estamos hablando? ¿Qué reflexionas? A ver, adelante. Rocha, ¿Jesús va o no? ¿O cómo te llamas? Se me José, va tu nombre. José, José, perdón. sí. Yo digo, yo pongo orden, yo hablo de mi tema personal, ¿verdad? Ujú, A veces escucho a todos y digo, chale. También me viene mucho a la vez que comentó lo de por qué quiero ser consejero, ujú. porque pues la realidad fue que pues yo consumí desde muy joven, pero pues siempre estuvo mi mamá ahí, siempre me decía, si tú lo hiciste, hazte responsable de tus actos. Y yo por mí mismo, yo dejé de consumir, o sea, yo nunca he estado en un centro, nunca he ido a un grupo, nunca he hecho nada de eso, ¿sabe? Ujú. Y también de los temas que habla de la infancia, pues ya acepté muchas cosas, ¿saben? Y estas clases también me han ayudado mucho a como darle vuelta a todo eso. Ok, le estás Ajá, dando vueltas. ¿Y por qué le ajá. estás dando vueltas si ya lo aceptaste? Pues es que estoy entendiendo el por qué. Exactamente. O sea, es decir, lo estás como, ahora entiendo por qué esto, como que Ujú. estás empezando como a razonar, ¿no? Sonar del por qué, porque pues en sí, como ya había comentado antes, mis hermanas se dedican al medio, ¿sabe? Ujú. También son consejeras y todo ese tipo de cosas y haz de cuenta que eso también me ayudó mucho. Ok, ok. Fíjate, tus hermanas se dedican a esto de la consejería, tú estuviste en adicciones, o sea, hay algo ahí que se juega dentro de las adicciones, ¿no? O Sí. sea, que al final del día, eh, ustedes que están en este proceso, que están aquí, pues obviamente representan cierta parte de la historia familiar, pero no representan toda la historia familiar, ¿no? Mm, Pero sin mm. embargo, su vida, la vida de ustedes, se juega dentro de esa dinámica familiar, dentro de esa historia, ¿no? Sí, mucho. Ok, José, ¿qué piensas, José Valdés? Gracias, José Rocha. Yo pensando así desde mi persona a la de, yo digo, yo pongo orden, sí miro muchas cosas, reflexionando todo el tema, miro como que sí nunca he tenido un orden en mi vida, ¿verdad?
así como que especificando y viendo, eh, es lo que durante mucho tiempo a lo mejor también tuve yo así como que irrazonablemente fuera de lo que era mi pensamiento así claro, de decir que como que, oye, pues ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Siempre terceras personas tomaban decisiones por mí. Nunca tomé una decisión por mí mismo, incluso familiares, incluso como que ahorita que habla del árbol familiar, eh, digo yo, hubo personas de mi familia que tomaron decisiones por mí, tanto como no muy cercanas y también muy lejanas, y digo yo nunca tomé una decisión por mí. Y dije, pues todo esto viene, ¿cómo se llama? Así como un patrón, ¿no? Como un patrón que yo vengo repitiendo de ese árbol familiar, ¿no? Y no lo culpo, no culpo a las terceras personas, simplemente quiero hacerme cargo o sea, de lo que hoy en día estoy reflexionando, ¿verdad? A través de la clase. Hacerme cargo de lo que voy a reflexionar y lo que voy a pensar, de lo que pasé y lo que me ha pasado. Y eso es lo Claro. que yo debo entender. Ojo, algo importante aquí para todos. Eh, muchos autores o muchos libros van a decir infancia es destino. Es decir, lo que hayas vivido en la infancia, lo que te haya pasado, lo que haya sucedido en tu infancia, se va a repetir en la vida adulta y por lo tanto eso lo llamarás destino. No, desde esta postura, infancia no es destino. Es decir, no tienes que ser la novia engañada, ¿no? No tienes que ser la novia engañada por tu marido, nomás porque engañaron a tu mamá. No tienes que ser el hijo adicto del padre adicto. No tienes por qué ser el papá alcohólico como tu padre alcohólico. No tienes que ser la esposa sumisa, abnegada, rescatando a un esposo alcohólico, nomás porque tu mamá toda la vida estuvo rescatando al alcohólico de tu padre. Esto es muy fuerte, porque entonces, ¿por qué ahora se repite esta situación? ¿Por qué ahora se vuelve algo que está ahí puesto todo el tiempo? ¿Por qué repetir la misma historia? ¿Por qué también tú quedarte sin un futuro, sin una construcción de vida como se ha quedado la familia? ¿Por qué? ¿Por qué tú tendrías que ser la oveja negra? ¿Por qué tú tendrías que ser el que nunca sale adelante? ¿Por qué tú tendrías que ser el adicto, el alcohólico, y si no eres adicto alcohólico, ¿por qué tendrías que ser la esposa, el esposo de la alcohólica? ¿Sí, sí me explico? Es decir, ¿por qué infancia no es destino? Ahí hay algo bien importante para pensar. Roberto y luego Jonathan. Oiga, profe, retomando otra vez la pregunta que hizo sobre cómo llegaban al punto o cómo llegábamos al punto, ¿verdad? Yo lo atribuí a la intersubjetividad, pero corríjame porque hoy estuve estudiando todo el día las clases de usted. Entonces tengo mis anotaciones y yo puse aquí como intersubjetividad. ¿Qué es la intersubjetividad? Es le puse el efecto de la familia. A ver, corríjame. Pero a ver, hazme bien la pregunta porque no sé qué me estás preguntando. Ah, sí. Desarróllamela bien. Por ejemplo. O sea, ¿quieres 3 gramos de cristal? ¿Quieres un pase de coca? ¿O quieres mota? Pero me estás pidiendo de todo y aquí es A, B o C. Muy bien, muy bien. Bueno, por ejemplo, yo le atribuía que eso de cómo llegábamos al punto tenía que ver con la intersubjetividad, pero a lo mejor mi definición de intersubjetividad está mal.
Entonces es lo que quiero saber. A ver, aquí estás como cuatrapeando. El A ver. ejemplo cuando yo te digo, ¿qué quieres? ¿Mota, cristal o alcohol? O sea, no sabes lo que quieres. Ujú. O quiero esto, o esto, o esto. Como que tú mismo lo enredas, pues. Dijimos, la intersubjetividad tiene que ver con todo el vínculo familiar, Muy bien. intersubjetivo, que al final del día la subjetividad tiene que ver con la propia realidad. Ahora, ojo, algo importante aquí. Poner orden y dar estructura implica primero saber de la propia historia. Saber, ¿no? Por ejemplo, decía ahorita Roberto, bueno, es que por qué llegaba corriendo al punto y todo rápido y todo inmediato y todo, bueno, eso tiene que ver contigo, eso tiene que ver O con tu sea, propia real. con Permíteme, la Roberto. No, Roberto, permíteme porque se nos va la clase. A ver, escúchame. Aquí tienes que guardar silencio y escuchar. Estás en primera silla. A ver, es que ya me confundió. Lo que tienes que hacer primero es ponerte a leer bien. Fíjate, lo que tienes que hacer primero, me voy a regresar acá para decirte qué es lo que tienes que hacer primero, porque no lo estás haciendo. Deja de regresarme acá atrás, dame un segundito. Y después de hacer esto, si tienes dudas, me preguntas. ¿Por qué? Porque aquí no es rápido, no es el punto, no es inmediato. Primero tienes que ver bien, después tienes que detenerte a contemplar, después tienes que leer, luego razonar. Y después de que pases por el paso uno, 2, 3 y 4, te vamos a sonar la campanita y te voy a decir, compañero Roberto, ¿tiene dudas? Pásele la tribuna para que empieces a poner orden. Y esto no solamente es en la clase de consejería, esto es en todas partes, porque esto de que no entiendas y que te enredes, te pasa afuera de aquí también, no solamente aquí en la clase. Solamente que yo te lo estoy haciendo ver porque yo soy un maestro mala onda. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo soy un profesor mala onda, que les señala esto sí, esto no. Pero un otro maestro te va a dejar que te lleves 2 horas de clase para ti nada más individual. Y aquí hay un grupo de 30 que tiene dudas. ¿Sí queda claro? Entonces hay que leer bien, ver bien, razonar bien, pensar bien. Y cuando ya te llamemos a tribuna, entonces ya aportas. Mientras, no. Porque entonces lo que haces es confundir a toda la clase con tus intervenciones. Eso es lo que pasa. ¿Alguna otra pregunta de alguien más que no sea Roberto, por favor? Adelante, Gaby. Profe, por ejemplo, cuando habla sobre la conducta de que queremos todo rápido, no necesariamente se refleja a cuando tiene alguien una adicción. Por No, ejemplo, a mí claro, me pasa mucho. Ahora entiendo que es en la educación y los límites que no nos ponen nuestras primeras figuras de autoridad, que son tiene que nuestros ver con los padres. límites, claro. Ajá. O sea, yo quería agregar eso a lo que había preguntado posterior la compañera, que lo enfocaba mucho en las personas con una adicción. No necesariamente se refleja en eso, sino también en nosotros, en alguien que Claro, ha tenido una adicción. claro, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la adicción, pero esta teoría está relacionada con la cuestión de la adicción, con la rehabilitación, etcétera, pero eso no tiene que ver con el adicto. Esto es la realidad de todos los sujetos, de toda la sociedad, que si no hubo un padre que te dijera, a ver, chiquito, tienes que ir a la escuela, tienes que estudiar, no puedes reprobar y aquí no se va a hacer lo que tú quieras. Si no hubo un padre que te dijera eso y que te pusiera límites, pues entonces no hay límites, no hay ley.
Si no hubo una madre que te dijera, a ver, ven para acá, no te preocupes, mi amor, y que te dijera tranquilo, yo te voy a dar todo, no le hagas caso a tu papá. Y luego que se peleara la mamá con el papá, a ver, claro que no, y él tiene que ir a la escuela, y ya tranquilo. O sea, ese vínculo entre mamá y papá, una que acaricia, pero el otro que pone límites. Entonces, si no hay ese justo medio, al hijo se le va a permitir todo toda la vida y se le va a dar todo, va a ser un príncipe, ¿no? Va a ser un príncipe, pero, pero un príncipe sin corona. ¿Sí me explico? Entonces, falta el padre que ponga la ley. ¿Qué hice ahorita con Roberto? A ver, Roberto, me está confundiendo. Vaya, lea y luego me pregunta. Hay una ley, hay una autoridad. Y seguramente Roberto va a decir, pinche maestro enojón, ¿no? Pero está bien. A lo mejor no lo dice, ¿no? Pero está bien. Como algunos de ustedes, ¿no? Que nunca hablan. Ah, bueno, oiga, a ver, ¿qué piensa usted? Quiere ser consejero, pero nunca habla. Estamos hablando que adicción es adicto, el esclavo que no habla. Entonces, póngase a hablar. Al menos háblenos de su vida, ¿no? Sí, sí me explico, muchachos. A ver, esto es un proceso donde es importante empezar a dar cuenta de esto, empezar a hacerse cargo de lo que uno quiere. Ese trabajo no es fácil. ¿Quiere ser consejero en adicciones? Ah, bueno, pues pase por las clases de consejería. Entregue tareas. Lea. Pero no basta con eso. Razone. Piense. Ponga en orden. De estructura, ¿no? Hágase cargo de eso. Y ahí vamos otra vez. No, otra vez. Recaída. Nuevamente. Primera silla. Segunda silla. Sí. Hasta que se arme, pues. Adelante, Jonathan. Sí, profe, mire, yo tengo ahí un comentario a la pregunta que hizo la compañera Liz en cuestión de lo que es las actitudes antes de consumir y las actitudes del día de hoy que llamamos como borrachera seca. Sí, siguen estando presentes, pero por eso es que yo estoy todavía en un proceso, sigo en un proceso, sigo cambiando, que dentro de lo que es el programa de AA, hay un cuarto y quinto paso en el cual trabajas y te perdonas y detectas todo eso del pasado y lo dejas atrás. Posteriormente hay un décimo paso, que es detecto, admito y corrijo, que en el momento me doy cuenta que estoy teniendo ciertas actitudes que me han ocasionado conflicto, como el exigir, como el mentir, como todo ese tipo de cosas que he hecho desde un pasado, y hoy me doy cuenta inmediatamente y genero un cambio a través del programa, del conocimiento que lleva uno en el tratamiento. Por eso es que sigue estando uno en un proceso. Eso es a lo que yo entendí a la pregunta que la compañera hizo. En cuestión de lo de que dice usted de los árboles, de lo del árbol genealógico, yo a mí hace casi 2 años apenas tuve contacto con mi padre biológico y a través de ello pude conocer un poco de mi historia, pude conocer un poco más de mi historia y me di cuenta que también por parte pues para empezar, mi padre, pues él era adicto, ¿no? Su adicción, cuando se enteró que mi mamá estaba embarazada, su adicción lo alejó de mí y pues tuvo un proceso de recuperación, ¿no? Hoy en día es una persona de 27 años en sobriedad y a través de ello yo me di cuenta también que mi abuelo, el día de hoy por 8, él sigue metido en el chupe,
mi abuela, pues ella también fue cocainómana, o sea, yo adopté ciertas actitudes, aún sin conocerlos, por parte de la familia de mi papá, yo no los conocía, no Exacto, tenía relación porque más que esto, con... te voy a interrumpir, porque esto no tiene que ver con lo orgánico. A ver, muchachos, ¿ustedes creen que el alcoholismo es hereditario porque es orgánico? ¿Ustedes creen que se drogan porque, ay, es que en la familia hay adictos, entonces también salió adicto como su papá? No, esto no es orgánico. Habrá indicios científicos y habrá muchísimos profesores que les van a decir, es que hay sustancias, y, por ejemplo, el maestro Eder les va a decir mucho esto, ¿no? Que son cuestiones hereditarias. El maestro Eder tiene una visión más médica de las adicciones. O sea, el maestro Eder tiene una visión como más médica de las adicciones. Por eso es más fácil, porque pues haces cosas y listo, ¿no? El maestro Eder te simplifica cómo hacerlo. Pero yo, no estoy demeritando las clases del profesor Eder, es necesario que conozcan esa visión, se necesita conocer esa visión. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con una CIS, yo no estoy de acuerdo con una prueba de ansiedad, a mí no me interesa eso, para empezar. ¿Pero por qué se da eso? Pues porque el profesor Aaron no tiene la verdad. La verdad no es individual, al menos la verdad científica, porque eso está probado científicamente y basado en evidencia científica, etcétera. Pero esto sale de lo científico. Y aquí voy a aclarar la pregunta de Roberto. Yo entendí perfectamente la pregunta de Roberto, pero como él no la entendió, le dije, entienda bien su pregunta, hágase cargo. Yo la entendí perfectamente. ¿Qué rollo con esto de la subjetividad? O sea, ¿qué es esto de la subjetividad? La subjetividad tiene que ver con cada sujeto, con cada persona, con la historia personal y que se relaciona con todas las historias de los padres, de los hermanos, pero además con lo que han puesto en nosotros. Quizá ahora tu mamá ya no rescata al hermano que murió de alcoholismo, pero ahora rescata al hijo alcohólico, así como su mamá rescataba a su hermano alcohólico. Y así sucesivamente si nos vamos, perdón, si nos vamos para atrás. Ah, pero este problema es aún más grave, porque mi hermana se casó con un alcohólico y ahora mi hermana es la que está sufriendo con su marido alcohólico. Y esto va como brotando, brotando, donde nadie le va a poner un límite más que uno mismo. ¿Quién le va a poner límite? El sujeto que diga, yo ya no quiero ser el adicto de la familia, yo ya no quiero ser el alcohólico de la familia, ¿no? Cuando tú te posiciones como aquel que no necesita ser rescatado, aquel que no necesita posicionarse en ese lugar, porque además la familia es quien posiciona ese lugar, ¿no? A ver, estaba viendo el caso de un paciente, ¿no? Que tiene, a ver, el paciente tiene 50 años y la mamá tiene 80 años. Y entonces el paciente de 50 años viene a mi consultorio y lo acompaña la señora de 79 80 años con el bastón, ¿no? Y entonces iba caminando por la calle para subir al consultorio, hay unas escaleras, y le dice la mamá, porque aparte este paciente vive con su mamá, y le dice, cuidado, Juan, no te vayas a caer. O sea, la señora lo pendeja, lo tiene agarrado así, así lo tiene agarrado, ya saben de dónde, cuando les hago así, así lo trae. 50 años, alcohólico. La señora de 79 años con el bastón, pero así, con una mano lo trae así y con otra mano trae el bastón. Ya saben de dónde lo está agarrando. Es decir, el día, me atrevo a decir lo siguiente, el día que muera la madre,
ese día va a funcionar en la vida. La cuestión es que puede morir el primero de alcoholismo. ¿Te explico? La cuestión es que puede morir primero el hijo de adicto. Por eso cuando la madre muere, de repente, como que se liberan muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar del tema de la madre la próxima clase, pero como que se liberan muchas cosas que están como organizadas en la familia. Pero la función del padre va a ser muy importante. El padre es aquel que pone el límite. Por eso muchos en los centros de rehabilitación, cuando ven al padrino, el padrino o el director, la figura de autoridad, les da miedo, se cagan de miedo. ¿Por qué? Porque es la ley. Pero es distinto ser una ley como muy ojete a ser una ley que construye, ¿no? Yo soy una autoridad, yo soy ley. Soy una ley y pongo límites, pero también soy buena onda. Entonces, lo que integran los estudiantes es, el profesor Aarón es buena onda, me da chance, pero también me va a poner límites cuando yo le esté regando. O sea, poder interiorizar esa ley es la misma ley que tiene que llevarse a los centros de rehabilitación. El padrino, el director es buena onda, pero cuando yo le esté regando me va a poner un límite. No puede ser buena onda todo el tiempo, pero tampoco puede ser un hijo de puta todo el tiempo. ¿Me explico? Tiene que interiorizarse la ley. Porque esa cuestión del límite va a ser lo que va a poner, en el caso de las adicciones particularmente, sobre todo en las adicciones, va a poner estructura, va a poner orden. A ver, la ley de Dios. ¿Dios es hombre o es mujer? No sé si sea hombre o mujer, pero ya desde decir Dios, masculino, Yahvé, masculino, Jehová, masculino, Jesús, masculino. Ya estamos hablando de algo masculino, algo de ley. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo, santificarás las fiestas. No, o sea, ya hay ley, pues. ¿Sí me explico? Pero es una ley que no se ve. Es una ley que desde la creencia religiosa, no voy a decir que se cree que existe, desde que tiene fe, es que Dios dice que, la Biblia dice que. Entonces, por eso muchas personas dentro de los aspectos religiosos, por ejemplo, estos centros de rehabilitación Cristo Vive, ¿los han escuchado? En estos centros de rehabilitación Cristo Vive o en los centros cristianos de rehabilitación se mete mucho la ley de Dios y entonces muchas veces funciona el tratamiento porque es Dios que me lo manda. Puede ser una opción. Es Dios quien me manda que ya no me drogue. Es Dios que me va a castigar. Es Dios que esto, ¿no? Puede funcionar, pero, pero a veces no va a funcionar. Porque si en el nombre de Dios te sigues drogando, y aunque jures, no, por ejemplo, cuando van a la iglesia católica a jurar los alcohólicos, ¿no? Y que firman un juramento con el Padre. ¿Nunca les ha tocado, nunca han escuchado eso? Que van a jurar a las iglesias y van y firman un papelito. O sea, ¿eso qué? Claro, pero están ante la ley. A ver, este paciente que viene a mi consultorio, que tiene 50 años y la mamá tiene 80, lo trae agarrado de acá y con el bastón anda caminando, no hay una ley de un padre, no hay un límite que le diga, oiga, usted puede venir solo, ¿no? Ya se lo dije yo. Le dije, me dice, es que ya tengo que andar cargando con mi mamá para todas partes. Yo le dije, ¿por qué carga? ¿No? ¿Por qué tiene que cargar, no? ¿Usted puede venir solo o no? Pues sí, ¿no? Pues ya, la siguiente sesión llegó solo. La mamá estaba emputadísima porque la dejó en la casa, pero le permitió caminar solo. Ya no ocupa de la mamá para caminar. Sí, sí me explico. Pero bueno, ¿cómo se quedan en esta sesión? Les escucho. Aquellos que no tienen la figura paterna, pues espero que hayan reflexionado sobre la importancia de la ley
¿verdad? Si no, se desbordan. Empezamos. José, ¿qué piensa? Le escucho. Brevemente, dos, tres palabras. Yo me quedo así sorprendido y algo así como que reflexionando y pensando lo de desde la subjetividad y el de poder tener orden en la vida, ¿verdad? Y Ok, pues me da mucho de qué hablar, profe. ok. José Rocha, Me quedo tranquilo y con más conocimiento, profe. en la fundación allá, ¿cómo se quedan? Pues yo me quedo, profe, con de que sí, muy cierto, de que cuando tienes la figura materna, te quedas acostumbrado a que la mamá estás acostumbrado a que la mamá te solucione todos los problemas y cuando ella está, tienes que solucionarlo tú mismo. Ok. Fuerte, Emiliano. ¿Por qué no se escucha Emiliano? Ah, quiere hablar. Si no quieres participar, no hay problema, ¿eh? No es obligatorio. ¿Sí o no? A ver, ¿verdad que no lo escuchamos? Emanuel, adelante. Yo me quedo contento y un poco intrigado, ¿sabes? Porque muchas de las cosas que mencionó el día de hoy me hacen clic, me hacen conexión, ¿no? con en el transcurso de mi vida. Ok, Juan Pablo. Pues yo me quedo más que nada con eso que mencionaba mi compañero Diego, ¿no? De que cuando está la madre, pues nos quedamos más que nada acostumbrados a que pues ellas quieren hacer todo, ¿no? En cambio, cuando está pues la figura paterna, pues es la autoridad, ¿no? El que nos dice, no, no hagas esto porque pues, o el que nos dice, haz esto, pero tú solo. Sí, la cuestión es cuando el padre no enseña, ¿no? Y no es una figura paterna que acompaña. Entonces, en ese caso, la próxima sesión vamos a reflexionar sobre ser el propio padre y la propia madre, hacerse cargo de ese lugar, ¿no? Brian, Yo me quedo pues contento y motivado. no es junta motivacional de inicio de día, Sí, ¿eh? Es conocimiento. sí, ¿Con qué conocimiento se queda? anulado. No, pues no. ¿Si puso atención o no puso atención? Sí, A ver, dígame algo de lo que vimos hoy. ¿Qué piensa? pues sí, hablamos de, pues, de decir de que la madre siempre, pues, siempre ve por uno, ¿verdad? Uno no, pues siempre quiere estar, que uno no solo puede, ¿verdad? Solo con la madre. Necesita un padre que ponga límites. Emiliano, habla fuerte para que te escuchemos. ¿Por qué nos niegas tu palabra? Y oye, profe, Ahí ¿me está. escucha? No, pues yo sí me quedo reflexionando, ¿no? Por esos temas que pues sí me pegaron, ¿no? Que pues me doy cuenta que de muchas cosas, ¿no? En especial eso de que pues yo que vivo con mi madre, ¿no? Y todavía dependo de mi padre, ¿no? Pues como que sí me dejó pensando, ¿no? Como Te que dejó. todavía, sí, todavía me dejo pensando y reflexionando, pues, ¿Te porque, o sea, escuchaste lo que dijiste? sí, ¿Qué dijiste? Me dejó. Me dejó. no, Tu sí, papá. sí, me dejó ¿Quién? también. Dijiste algo interesante ahí, ¿no? El lenguaje, ¿se dan cuenta? Me dejó. ¿El profesor Aaron? No. ¿Quién lo dejó? Sería bueno que Emiliano pensara en su historia personal, Mi papá porque, me dejó. ojo, porque previo a decir me dejó, habló del padre. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el lenguaje es maravilloso, el lenguaje muestra. El lenguaje Sí, muestra todo, ¿se dan cuenta? No solamente el lenguaje es lenguaje, el lenguaje muestra. Gracias, Emiliano. Pues espero que usted no se deje, así como lo dejó su padre. Esa sería una muy buena interpretación para una sesión. Ok, ¿quién falta? Liz. Bueno, yo me quedo pensando porque hablamos mucho como de los muchachos cuando viven con sus familias
el padre y la madre, cuando tu hijo. Cuando hablábamos primero de ver, pero ver bien, lamentablemente cuando no estás, bueno, yo, o sea, mi familia, no tengo cercanas, o sea, personas con adicciones en sustancias. En alcoholismo sí está muy Ujú. normalizado. Entonces, por eso, pues es borrachillo y ya, ¿verdad? Pero cuando Ujú. es cuestiones de ya de esposa, pues por más señales que te mandaba, pues, y no estás tú nada empapada, pues decías, pues está deprimido, pues es muy, muy borracho. Y como yo tengo normalizada la borrachera, pues entonces, o sea, como que estoy muy, 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 que ya quiero que sea la clase, la próxima clase de la madre para ver si a mí porque Estás siento que viendo yo estoy más. actuando como madre. Sí, claro. Sí, No, bueno, esto es bien importante. Acabas de decir algo bien maravilloso. Dentro del alcoholismo, los alcohólicos les gusta tener mamás, no les gusta tener esposas. Mamás les encantan, pero las esposas no. Eso es bien padre, ¿no? Bueno, pues habría que descolocarse del sí, lugar de la madre y ser la esposa, ¿no? Pues yo no quiero un hijo, quiero un esposo, ¿no? Un padre. claro, Ok. sí, claro, ¿Quién me claro. falta? Gaby, Pero está muy ¿cómo te interesante ese quedas? diagrama. El ver bien y todo eso, ¿no? Contemplar. Gaby, ¿cómo te quedas? Pues sí impacta el tema, como usted bien dice, dejamos que todos a nuestro alrededor se responsabilicen de nosotros y cuando nosotros queremos hacerlo ya es muy tarde, ¿no? Ya Ok. han pasado varias cosas, decisiones que en un principio debieron ser propias, pero al final dejamos que los demás lo decidan. La pregunta aquí es, siempre debe, detrás de una pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿No? Creo Porque que esa, porque yo me abandono, porque yo dejo, porque yo me convierto en la madre, porque yo soy así, ¿no? Siempre. mm. Roberto, ¿cómo se queda Roberto? Además de encuadrado. Profe, pues yo me quedo con el logo, ¿verdad? El de yo digo, yo pongo en orden, con la vista de ver bien, con el conocer, con la teoría, con la razón de pensar bien y con la palabra. Con eso me quedo. Gracias, Roberto. Jonathan, ¿cómo te quedas? Pues yo me quedo satisfecho, profe. Pude discernir varias dudas que tenía y me doy cuenta que todavía hay más que conocer, ¿no? En esta parte de lo que es la psicología, la filosofía, todo eso es algo que me agrada bastante porque pues cuestiona, ¿no? Cuestiona mis pensamientos y me ayuda a tener una mejor toma de decisiones. Ok, gracias. Bueno, chicos, hagan su tarea del cuadro comparativo. No sé para cuándo lo puse, ¿recuerdan? ¿Para cuándo puse el cuadro comparativo? Era para entregarlo hoy, profe. ¿Ya lo hicieron todos o no lo han hecho? Yo lo acabo No, de estamos entregar. por terminarlo. Bueno, les voy a dar chance para que lo entreguen mañana. Mañana 18 a las 11:59. Listo, ya lo puse. Entréguenlo para que la próxima clase veamos esas diferencias. Creo que eso nos va a ayudar a entender como mucho el camino que estamos analizando. Gracias por su presencia. Los que vieron la clase grabada, por favor, espero sus resúmenes, sus reportes por medio de WhatsApp. Cierra la puerta. Adelante. Bueno, pues cuídense. Bonita noche para todos. Hasta pronto. Bye. Que Ya se- descansen. Buenas ya está. noches.